Los secretos de Ötzi, el hombre de hielo. Ötzi era un cazador prehistórico que falleció desangrado hace unos 5300 años. Después de que una flecha le atravesara el cuerpo, fue encontrado en los años 90, desatando una cantidad de dudas innumerables en los científicos, que quedaron atónitos ante el increíble descubrimiento. En estudios más recientes, se descubrieron asombrosos secretos que vamos a conocer por completo en el video de hoy. ¿Quieres saber todo de este caso? No te pierdas ningún detalle. El descubrimiento. El mes de septiembre del año 1990, y uno estaba resultando más caluroso de lo normal en los Alpes austríacos. Helmut y Erika Simon, un par de experimentados montañeros alemanes, acababan de iniciar el peligroso descenso desde el Finialspitze, una cumbre de unos 3600 metros de altitud. La pareja había subido en pocas horas a la cima de esta montaña, situada en la frontera austro-italiana, y para descender habían escogido una ruta virgen no exenta de dificultades. En pleno descenso, tuvieron que rodear una hondonada repleta de aguanieve, y se percataron de una mancha marrón que sobresalía en aquel lugar. Los montañistas incluso comentaron entre sí que esa figura se asemejaba a la cabeza de un muñeco, aunque al acercarse pudieron divisar que en realidad se trataba de los restos de una persona. En un comienzo teorizaron que se trataba de un compañero de escalada que probablemente había muerto años antes en la soledad de aquella ruta montañosa y cuyos restos no habían sido encontrados hasta aquel momento. Sin dudarlo, comunicaron su hallazgo en el campamento en la base y desde allí se notificó a la policía italiana y austríaca. Al día siguiente, un helicóptero aterrizó en el lugar y un policía austríaco intentó liberar sin éxito el cuerpo del presunto montañero con una perforadora neumática que le atravesó la cadera izquierda y desgarró parte de su ropa. Durante los días siguientes, llegaron a la zona multitud de curiosos y voluntarios que intentaron liberar el cuerpo de su prisión de hielo con picos y bastones de esquí. Todo este movimiento provocó que se rompiese la mochila y que mucha gente se llevase como recuerdo fragmentos de la ropa y de los peculiares útiles que se hallaban desperdigados junto al misterioso personaje. Finalmente, y luego de muchas horas de trabajo, se logró liberar el cuerpo, y para muchos expertos no se trataba de un descubrimiento común y corriente. De hecho, Konrad Spindler, director del Instituto para la Prehistoria de Innsbruck, acudió de inmediato al Instituto de Medicina Forense de la ciudad, a donde se habían llevado los restos una vez liberados del hielo. A primera vista, parecía que sus herramientas podrían datar de la era de bronce, unos 2000 años antes de Cristo. Sin embargo, algo no cuadraba del todo, y así fue como se iniciaron test para determinar aproximadamente el tiempo que tenía el cadáver. Los análisis de carbono 14 que se realizaron sobre huesos y tejidos en dos laboratorios distintos, uno en Zúrich y otro en Oxford, registraron una fecha más antigua, 3200 a.C. Las investigaciones sobre Ötzi, bautizado en referencia a los Alpes de Ötztal, donde se había encontrado su cuerpo, no habían hecho más que empezar. Su curiosa indumentaria. Entre su indumentaria llevaba un gorro elaborado con piel de oso, mientras que su pantalón era de piel de cabra. En sus pies, zapatos de cuero y paja, que le permitían caminar sobre la nieve sin alcanzar el grado de congelación. Un estudio de ADN de la ropa de Ötzi logró determinar que el origen de los materiales procede de al menos 5 especies distintas de animales. Según un estudio posterior, revela una mezcla de animales de cacería con otros domesticados como ovejas, cabras y ganado. Esta tendencia, según los científicos, apunta más a la edad de cobre, en la que los humanos escogían cuidadosamente entre animales silvestres y domesticados los materiales necesarios para hacerse sus vestimentas. Pero este guardarropas variado de Ötzi, que incluye un abrigo hecho de al menos 4 ovejas y cabras, también puede sugerir una actitud más desesperada y casual para unir los retazos de piel que tenía disponible. Sabemos a partir de experimentos anteriores que su alimentación tenía un origen silvestre. Su última cena estuvo compuesta de cabras montesas y ciervo rojo. Nuestro estudio demuestra que, al igual que para la comida, en cuanto a la fabricación de pieles, también se surtía de lo salvaje y lo doméstico. Todas estas pieles fueron identificadas por el ADN mitocondrial, el genoma de parado y más pequeño que se encuentra en los minúsculos compartimentos dentro de células vivas, que transforman los alimentos en energía.
Cuando Otzi fue descubierto en perfectas condiciones en el hielo de los Alpes italianos, era imposible realizar este tipo de análisis de ADN, por lo que estos estudios fueron realizados con tecnología más moderna. Análisis genómico. En 2008, los científicos dieron a conocer la secuencia completa de ADN tomada de la mitocondria celular de Otzi. Contenía mutaciones que no se encuentran en las poblaciones actuales, lo que dio lugar a especulaciones de que el hombre de hielo había pertenecido a un pueblo que había desaparecido de Europa. Para tener una mejor idea de la ascendencia de Otzi y echar un vistazo a algunos de sus rasgos genéticos, el equipo encargado secuenció el ADN de los núcleos de las células tomadas de una astilla de hueso de la pelvis del hombre de hielo. La secuencia representa alrededor del 96% del genoma de Otzi. Los datos sugieren que Otzi tenía los ojos marrones y la sangre de tipo 0, y que era intolerante a la lactosa. El equipo también ha descubierto variantes genéticas vinculadas al endurecimiento de las arterias, lo que podría ayudar a explicar los depósitos de calcio encontrados en las tomografías. El genoma de Otzi también apunta a otros problemas de salud. Tenía una bacteria que causa la enfermedad de Lyme. Se especula que los tatuajes encontrados en el cuerpo en la columna vertebral, los tobillos y detrás de su rodilla derecha podrían haber sido un intento de tratar el dolor en las articulaciones que produce este mal. Eso lo veremos en profundidad en poco tiempo. Otro de los aspectos más interesantes de la secuenciación del genoma de Otzi son sus ancestros y orígenes. ¿Le quedan parientes vivos? Los investigadores analizaron marcadores poco frecuentes del cromosoma Y de Otzi y han descubierto que existen al menos 19 individuos con relación genética con él en la región austríaca del Tirol. El estudio analizó las muestras de 3.700 donantes de sangre anónimos, 19 de los cuales resultaron compartir con el hombre de hielo una rara mutación conocida como GL90, y uno de lo que se concluye que el hombre de hielo y esos 19 tienen un antepasado común que posiblemente vivió hace unos 10.000 o 12.000 años. En la minúscula sala de operaciones del Museo de Bolzano se reúne un equipo internacional formado por cerca de 2 docenas de investigadores para examinar la momia. Uno de sus primeros objetivos será ver si pueden avistar la fatídica punta de flecha. A lo largo de 2 decenios, los científicos han averiguado muchas cosas sobre el hombre de los hielos. Por su esqueleto saben que medía 1,5 metros. El hallazgo apoya estudios previos que sugerían que Otzi y sus antepasados eran agricultores. En el estudio se utilizaron marcadores del cromosoma y que se transmiten de padre a hijo para rastrear las migraciones neolíticas que introdujeron la agricultura en Europa a través de los Alpes. Otzi se encuadra en un grupo llamado haplogrupo G, que tiene sus raíces, igual que la agricultura, en Oriente Medio. En el caso del linaje materno, la cosa parece tener tintes más negros. El estudio inicial mostraba que la línea materna, llamada K1F, no era detectable en las poblaciones modernas. Sin embargo, no aclaraba si esto era debido a un número insuficiente de muestras de comparación, o si, en efecto, K1F estaba efectivamente extinguida. La primera hipótesis no se podía descartar, dado que el estudio solo consideraba 85 muestras modernas para el linaje, pocas de Europa y especialmente ninguna de los Alpes orientales, que son el hogar de poblaciones que supuestamente tienen una continuidad genética con el hombre. Para probar las dos hipótesis, se tuvo que comparar el ADN mitocondrial de Otzi con un mayor número de muestras modernas, y se descubrió que, en efecto, esta línea estaría extinta. Los resultados también sugieren que los Alpes fueron una barrera genética. Por ello, según los investigadores, la población del hombre de hielo no intercambió muchos genes con los pueblos del norte y el oeste de los Alpes. Los encargados del estudio señalaron que no está claro si Otzi es o no representativo de la gente de su época y lugar, y que para responder a esa pregunta, futuros estudios tendrían que analizar más individuos de la misma región y época. Además de estas dolencias físicas que veremos con detalle en unos minutos, el hombre de los hielos tenía anomalías anatómicas. Le faltaban muelas del juicio y el último par de costillas, y entre los incisivos superiores tenía una separación o diastema. A la vez, algunos investigadores creen que Otzi pudo haber sido estéril. Su última cena. Con estos nuevos avances, por primera vez,
los científicos lograron estudiar en detalle qué había en el estómago de Otzi. La última comida del hombre de hielo reveló una dieta con un altísimo contenido de grasas, además de ciertos tipos de carne, cereal y, para sorpresa de los científicos, helechos tóxicos. La última comida del hombre de hielo fue muy rica en grasas e incluyó también carne de animales como el íbice, un tipo de cabra, y ciervo rojo. En el estómago de la momia también se hallaron restos de un cereal llamado escanda y trazas de un helecho tóxico. El porcentaje de grasa era 50%, mucho más alto que el 10% promedio en una dieta moderna. Los expertos a cargo de la investigación le vieron mucho sentido a esta dieta. A la altitud en que cazaba el hombre de hielo, necesitas una dieta que te dé mucha energía. Y la mejor forma de lograrlo es comer grasa. Esto te dará la energía necesaria para sobrevivir en un clima hostil. La presencia de partículas de helecho tóxico en el estómago de Otzi es más difícil de explicar. Los expertos creen que tal vez el hombre de hielo usó algún helecho como medicina para problemas intestinales vinculados a parásitos que ya se habían encontrado en su intestino, aunque otra posibilidad es que haya usado las hojas de helecho para envolver alimentos. Sus increíbles tatuajes. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los investigadores han sido las decenas de tatuajes que lucía la momia, una de las evidencias más antiguas de esta práctica en el mundo. En total 61 marcas de formas geométricas, con líneas de entre 0,7 y 4 centímetros de longitud, la mayoría dispuestos en grupos de varias líneas paralelas, pero también hay 2 cruces, situadas en la rodilla derecha y en el tobillo izquierdo. Todos estos dibujos fueron realizados hace más de 5.000 años mediante unos pequeños cortes que luego se frotaban con carbón. Desde su descubrimiento, numerosas publicaciones mencionan la presencia de los tatuajes en el cuerpo momificado de Otzi. Pero no fue hasta 2015 cuando se realizó el mapeo completo de la momia, gracias a la última tecnología en fotografía multiespectral no invasiva y un software para procesar las imágenes. En ese estudio se identificaron esos 61 tatuajes y se procedió a clasificarlos y evaluarlos. Estos 61 tatuajes están divididos en 19 grupos repartidos por todo el cuerpo desgastado del hombre neolítico. Gracias al exhaustivo estudio, se descubrió que la gran mayoría de estos conjuntos de dibujos se encuentran sobre las articulaciones de Otzi, y otros 2 de estos grupos aparecen en el pecho. Diferentes investigaciones médicas de la momia han establecido que Otzi padecía artritis y que era propenso a los problemas cardíacos, por lo que se ha relacionado esta práctica con el posible uso de los tatuajes con fines terapéuticos, para calmar los dolores recurrentes que padecía. En trabajos anteriores sobre los tatuajes del hombre de hielo, se apuntó a que la realización de tatuajes se debía a una especie de diagnóstico de dolor lumbar y enfermedad articular degenerativa de rodillas, tobillos y muñecas, que se trataba de una forma temprana de acupuntura. Aunque los tatuajes parecerían contradecir estas teorías, al no hallarse en una zona de articulaciones, la función terapéutica de estos últimos podría estar relacionada con patologías que otros estudios han demostrado que sufría el hombre del hielo y que podrían haber causado dolor en el pecho, como cálculos en la vesícula biliar y aterosclerosis. Aún con todo ello, los expertos no se atreven a descartar al 100% que los tatuajes de Otzi tuvieran una función más simbólica. Un crimen misterioso. Pero, ¿bajo qué circunstancias falleció Otzi? Se hicieron radiografías e incisiones en el tórax del cadáver que revelaron 4 costillas rotas en el lado derecho sin tiempo de curar, lo que indicaba que la herida tuvo lugar poco antes de su muerte. También tenía un corte en su mano derecha que había empezado a cicatrizar. Única prueba del caso. La idea de que a Otzi lo mataron en una refriega con un asentamiento rival o al enfrentarse a un grupo de cazadores parece sustentarse en señales microscópicas que indican que iba huyendo los días que precedieron a su violenta muerte. Hay minúsculas pistas en sus intestinos.
Pero lo más curioso era el estado de descuido que presentaba su equipo de montañero, como si no hubiera tenido tiempo de prepararlo antes de emprender su viaje. Tal vez alguna amenaza obligó a Otzi a escapar precipitadamente de su aldea. El corte en su mano se explica, según la teoría central, por un enfrentamiento que podría haber tenido días antes de su muerte. Este hecho se refuerza por los hongos y plantas curativas que se encontraron en pertenencia del hombre, que se piensa que utilizaba ambas para sanar su herida en la mano. Tal y como parecen indicar investigaciones anteriores, Otzi fue asesinado solo 1 hora después de comer una comida final de íbice seco y carne de venado. Estas también han demostrado que el hombre de 40 y tantos años probablemente sufría de dolores de estómago cuando murió. Las muestras del recto de Otzi y la parte inferior de su colon, las cuales representan su última comida, presentaron restos de polen de pino y abeto. Según la distribución de plantas de la época, esto colocó a Otzi unas 33 horas antes de su muerte, en un bosque de gran altitud, a unos 2.500 metros de altura. Por otro lado, el tracto medio del colon del hombre de hielo contenía polen de otros árboles que solo crecen en bosques a altitudes más bajas, lo que significa que Otzi debió descender otros 1.200 metros, en el transcurso de unas 20 horas. Según la evidencia del polen, Otzi ascendió nuevamente y comió su última comida en un bosque de coníferas subalpinas antes de subir aún más alto al paso Thyssen, donde fue asesinado. En un análisis posterior con rayos X, los investigadores descubrieron en la espalda, clavado, un triángulo de metal. El hombre había muerto probablemente desangrado después de que una flecha le seccionase la arteria subclavia, y también presentaba un fuerte traumatismo en la cabeza. Uno de los encargados en la reconstrucción de aquellos momentos comentó que se sabe con bastante exactitud cómo murió y cuáles fueron sus últimos momentos. Se sabe que fue abatido por un disparo de flecha y que su muerte duró aproximadamente 1 minuto y medio porque la flecha rasgó una arteria subclavia y se desangró rápidamente. Polen de carpe sobre la capa de polen de conífera, lo que significa que primero subió, después volvió a bajar por alguna razón y finalmente subió otra vez al encuentro de la muerte. ¿Qué pudo llevar a un hombre a realizar semejante trayecto? Solo algo que estuviera amenazando su vida justificaría sus movimientos. El análisis de su última comida parece contradecir la teoría de la huida precipitada, ya que como vimos en su estómago, había restos de íbice, y esa carne grasa indicaría que en el momento de su muerte se hallaba haciendo tranquilamente la digestión, sin pensar en que un peligro le acechaba. Con todos estos datos, se planteó una doble hipótesis sobre las últimas horas de Otzi, que tras ser herido, hubiera huido apresuradamente para despistar a sus perseguidores hasta ser atrapado, o que fuera atacado de improviso. En todo caso, a Otzi le alcanzó una flecha, cayó, recibió un golpe en la cabeza, perdió el conocimiento y murió desangrado. Luego, la meteorología de los Alpes hizo el resto. Cubrió el cuerpo de nieve, preservando al hombre de hielo que fue descubierto más de 5.000 años después. A diferencia de lo que se pensaba originalmente, Otzi no falleció en una quebrada de Otzal. Por el contrario, de acuerdo con un estudio publicado recientemente por la Universidad de Oslo, parece ser que su cuerpo fue transportado hasta allí naturalmente. De acuerdo con los investigadores, es probable que los deshielos en la zona donde murió lo hayan movido de lugar. Y lo que es más, podría ser que a las personas en la prehistoria que murieron en entornos similares les pasó lo mismo. Por ello, es probable que se puedan encontrar más restos con la misma antigüedad que los de Otzi, y posiblemente con la misma calidad de conservación. Luego de ver estos increíbles secretos del hombre de hielo, cuéntanos en los comentarios, ¿conocías el caso? ¿Qué es lo que más te impactó del descubrimiento? Te leemos abajo atentamente.